Hola Iglesia, ¿cómo están? Feliz de poder compartir con ustedes desde aquí, de nuestras oficinas, en este caso nosotros, saludarles, bendecirles con todo nuestro corazón. Y como tenemos nosotros ese dicho, la Iglesia no se detiene, así que la convención tampoco se detiene. Quiero compartir con ustedes el tema que me corresponde. Yo le puse regalos del cielo, porque vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Vamos a ir a 1 Corintios 12:1, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y yo busqué esa palabra en griego y es pneumáticos, que hace referencia a todo lo del carácter espiritual. Entonces, dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales que se dan en la vida de los creyentes a través del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diferencia de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en este versículo, la palabra dones en el griego significa charisma, que literalmente es regalo. Por eso que yo le puse a mi prédica regalos del cielo, porque Dios nos regala dones sobrenaturales para que la iglesia pueda ser empoderada y sobre todo en este tiempo. Estos regalos los reparte el Espíritu Santo a la iglesia, o sea, a cada creyente. Quiero que vayamos ahí a Santiago 1:7, que dice: todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. O sea, todo viene del Señor hacia nuestras vidas. Y quiero que rápidamente vamos a ir a algunas características de los dones. La primera es que es una señal contundente para los incrédulos de que Dios está en medio de su iglesia. Marcos 16, 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Las señales muestran que Jesús está vivo, que Jesús resucitó. Entonces, la voluntad de Dios es que no ignoremos los dones espirituales. O sea, nosotros tenemos que tener el deseo de crecer, de aprender, aunque yo hoy día voy a dar solamente una pincelada, porque estos son temas bien profundos, pero quiero darte las herramientas, quiero abrir el apetito para que tú puedas empezar a anhelar los dones y pedírselos al Señor. Bien, otra característica son para la edificación de la iglesia. Quiero que guardes esto en tu corazón. Son para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, son una herramienta poderosa, y Pablo nos dice que debemos anhelarlos, que debemos procurar los dones espirituales. Entonces tiene que nacer hoy día en ti ese deseo de decir: Señor, yo quiero vivir una vida sobrenatural, yo quiero avanzar, crecer, yo quiero tomar las herramientas para que pueda ser una iglesia poderosa. Otra característica es que tienen diferentes formas de actuar. 1 Corintios 12:4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y yo busqué esa palabra operaciones, y en el griego significa energemata, senergia, energético, energizar. Entonces es una palabra de poder milagroso y activo. Esos son los dones, un poder milagroso, sobrenatural, y son activos. Entonces, Dios derrama su poder milagroso de diferentes maneras. 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces nosotros, a través de los dones espirituales, la iglesia recibe herramientas y podemos aprovechar cada uno de estos regalos del cielo
para que nosotros podamos ser ministrados, para que nosotros podamos hallar respuestas desde lo alto. Ahora, el Espíritu Santo siempre está presente en la iglesia. Cuando oramos, cuando estamos en la célula, cuando estamos en todo lugar. Pero cuando Él se hace más manifiesto o más evidente es cuando está la manifestación de su Espíritu. Ahí vemos obrar al Señor de una manera palpable y sabemos que el Espíritu Santo se está moviendo. Pero cuando no pasa algo, cuando no se sana un enfermo, no quiere decir que el Espíritu de Dios no está, porque Él está siempre con nosotros. Entonces, vamos a ver la relación entre los ministerios y los dones. Nosotros sabemos que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cada don se relacionan entre sí y apoyan a estos ministerios. Por ejemplo, los apóstoles pueden operar en todos los dones de acuerdo a la necesidad. Y los profetas trabajan con profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Todos estos dones son los que dicen algo. Ahora, el evangelista trabaja con los dones de poder. Son los dones que hacen algo. Fe, milagros y sanidades. Los pastores y maestros trabajan con los dones que revelan algo. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Entonces, Pablo nos aconseja y dice: procurad los mejores dones. Y dentro de los dones de inspiración, el don de profecía es el mejor. Dentro de los dones de poder, el mejor don es el de fe. Y dentro de los dones de revelación, la palabra de sabiduría es el mejor. ¿Por qué? Porque estos toman de la mano a los demás y funcionan poderosamente. Ahora, ¿cómo operan los dones espirituales? Vamos a ver los dones de revelación. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y en la voluntad de Dios. Dios revela su propósito y plan para el futuro a través de la palabra de sabiduría. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Lucas 20:22 dice que le preguntaron a Jesús: ¿no es lícito dar tributo al César o no? Comprendiendo Jesús la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús, con esa palabra de sabiduría, ¿qué dijo? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos quedaron maravillados de la respuesta de Jesús. Yo creo que si me hubieran preguntado a mí, a lo mejor yo hubiese estado pensando qué decir. Y la palabra de sabiduría actúa así, en el momento preciso, para dar respuestas que la gente queda así como impresionada. Entonces Jesús tenía ese don. Juan, en el mensaje a las 7 iglesias, ahí en Apocalipsis 2, Dios les da las instrucciones de lo que debería hacer cada iglesia en el futuro. Y ahí estamos viendo que el don de sabiduría da ese consejo futurista. Entonces, tiene la capacidad de dar un consejo sabio ante cualquier circunstancia difícil, dar las palabras correctas. Así opera el don. Juan estaba ahí en la isla de Patmos, no tenía conocimiento de las iglesias, pero vino la inspiración, vino el don y pudo dar esas instrucciones de lo que la iglesia, cada una de las 7 iglesias, debía hacer. Bien, la palabra de sabiduría muestra el futuro, como les decía. ¿Se recuerdan de Ananías? Bueno, Dios le dijo a Ananías que Pablo era instrumento escogido para llevar su nombre a gentiles, ante reyes y ante la nación de Israel. Le dijo también el Señor a Ananías, le mostró cuánto le sería necesario padecer por su nombre. O sea, el Señor, a través del don de sabiduría,
le mostró a Ananías todo lo que iba a hacer con Pablo. Le dio esa revelación. Ahora, la palabra de sabiduría más la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu trabajan todos juntos. Eso no se les debe olvidar. Habilidad de declarar conocimiento, el cual solo podría ser revelado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. A través de la palabra de ciencia, el desanimado puede ser confortado, los creyentes alegrados, las propiedades que se pierden son recuperadas, el enemigo es derrotado y el Señor Jesucristo es glorificado. Entonces, en Juan 1:48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: te vi debajo de la higuera. Ahí vino una palabra de ciencia. Yo me recuerdo que mi esposo, un día lo invitaron a predicar y justo un matrimonio, la pastora no lo alcanzó a ministrar y estaban en una situación, se iban a separar ellos. Y estaban en la reunión y mi esposo le da una palabra tan específica de lo que ellos estaban viviendo en el momento, porque la palabra de ciencia habla acerca de tu pasado y de tu presente. Entonces el Señor a través de él le reveló su situación y ellos quedaron asombrados. La pastora quedó asombrada porque ella no había alcanzado a hablar con ellos y darle un consejo. Y el consejo vino directamente de parte de Dios. Y Dios hace esto para glorificarse y porque nos ama. En Hechos 9:10, nuevamente vemos a Ananías con una palabra de ciencia, porque es enviado donde Saulo. Y fíjate en esto, el Señor le dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha, instrucciones específicas, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora. Imagínate cómo es la palabra de ciencia, que le declaró todo. Él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, mientras Dios estaba trayendo esa palabra de ciencia, Ananías también estaba hablando con Saulo. Dice: entra y pone las manos para que recobre la vista. O sea, cuando viene una palabra de ciencia, tú tienes exactamente el detalle de las cosas para actuar. Yo me recuerdo que en una ocasión que estábamos viendo una situación económica un poquito mala, yo perdí un bono. Venía por calle Arturo Prat y el viento me voló un bono. Y yo estaba muy preocupada porque no podía comprar otro bono. Estaba en una situación que podía perder mi bebé. Y el bono se me voló. Y este es Arturo Prat. Y el bono se voló por Bulnes, que es la calle que la cruza. De verdad que yo no tenía cómo saber dónde estaba el bono. Pero vino esa palabra de ciencia y el Señor me indicó que estaba el bono en la taza de un árbol en la calle que la atravesaba. Y yo pude recuperar mi bono y atenderme. Entonces, realmente los dones son herramientas poderosas para que nosotros podamos encontrar respuestas y podamos ayudar a otros. Vamos a ir con el discernimiento de espíritu. Da percepción clara dentro del mundo espiritual, la habilidad de decir la diferencia entre doctrina falsa y verdadera, entre lo que es del espíritu y lo que no es. Nosotros sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y siempre está haciendo sus artimañas para engañarnos, pero el discernimiento de espíritus nos permite ver el corazón de las personas y nos permite saber las intenciones con lo que la gente viene. En Hechos 8, 18 al 23 tenemos la historia de Simón el mago, que él se dio cuenta que los apóstoles imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, y él quiso comprar el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro, a través de la palabra, del discernimiento, le dice lo siguiente: tu dinero perezca contigo, porque has pensado. Él discernió lo que la intención que él tenía, que el don de Dios se obtiene con dinero. Tu corazón no es recto delante de Dios. Mire todo lo que el discernimiento lo llevó a conocer de este hombre. Y le dice: arrepiéntete,
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces el don de discernimiento te ayuda a ver dónde están las personas. Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y Hechos 16:18, Pablo supo que la muchacha tenía espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan que la muchacha siempre decía, estos son siervos del Dios viviente? Pablo un día se molestó y sacó el espíritu de adivinación. Bien, vamos a ir entonces ahora a los dones de poder, los dones que hacen algo. Y vamos a ir a fe. ¿Qué es el don de fe? Son los que poseen el don de fe, creen a Dios de tal manera que Él honra su palabra con la suya propia y Él milagrosamente la lleva a suceder. Entonces, ¿qué permite el don de fe? Recibir el milagro. Cuando actúa el don de fe, tú recibes. Cuando actúa el don de milagro, tú haces. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Es una dotación sobrenatural por el Espíritu Santo, por el cual aquello que es expresado o deseado por el hombre o dicho por Dios llegará definitivamente a suceder. Vamos a ver algunos ejemplos para que te quede claro. El don de fe actúa en la protección personal. Ahí en Daniel 6:16, 17, 19 y 23, para que tú lo busques en tu casa, Daniel en el foso de los leones. Actúa el don de fe. Esos leones se convirtieron en gatitos. Es algo realmente que no cabe en la cabeza, que es antinatural, porque leones hambrientos que no se coman su presa es algo que uno no lo puede comprender. Pero Daniel actuó a través del don de fe y esos leones se convirtieron en gatitos. Entonces, otro ejemplo está en Primera de Reyes 17, 2 al 6. Y también el don de fe lo podemos usar para el sustento sobrenatural. Escucha esto. Dios le dijo a Elías que se escondiera en el arroyo de Querit frente al Jordán. Y mira lo que pasó en el verso 6. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo todo el tiempo. ¿Y saben qué? Estaba en medio del hambre. Había una sequía, había hambre en Israel, pero sin embargo, milagrosamente a través del don de la fe, el Señor trajo el sustento a Elías. Me recuerdo que en el siglo XIX, George Miller, un hombre piadoso que tenía un orfanato de huérfanos, él a través de la oración traía muchos alimentos para poder sustentar su orfanato. Y yo me recuerdo en algunos testimonios que leí que él sentaba a todos sus muchachitos a la mesa y les decía, vamos a comer. Y comenzaban a orar y por alguna casualidad la carreta del pan se echaba a perder y justo llegaban a la puerta de George Miller y todos eran alimentados de una manera sobrenatural. Entonces, yo creo que para este tiempo necesitamos el don de fe. Amén. También el don de fe, otro ejemplo es que actúa en la resurrección de muertos. Jesús y Lázaro. Jesús actuó con el don de fe y llamó a Lázaro de la muerte y fue resucitado. Vamos a los dones de sanidades. El propósito de los dones de sanidades es liberar al enfermo y destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. Son para la sanidad sobrenatural de dolencias sin medios naturales de ningún origen. Jesús actúa en el don sanando a muchos. Dio autoridad también a sus discípulos para que sanaran. Ahora, no es desechar la medicina, no es desechar la ciencia, pero nosotros cuando tenemos el don de sanidad es algo que no hay intervención. Cuando el médico ya te da un diagnóstico que es fatal, que es para muerte, puede actuar el don de sanidad revirtiendo todo eso. Ahora, ¿por qué dice don de sanidades? Porque nosotros sabemos que hay 39 enfermedades básicas y todas las demás derivan de esas 39.
Entonces hay diversas enfermedades. Por ejemplo, en algunos ministerios, porque este don trabaja con el don de los evangelistas, se puede ver que, por ejemplo, algunos son fuertes levantando paralíticos, otros son fuertes en el cáncer. Hay otras sanidades, pero hay una como que se marca más. Entonces, por eso se dice así. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor manifestó el don de sanidad. Él sanó a paralítico, Él sanó a encorvado, Él sanó al hombre de la mano seca. O sea, Jesús realmente hizo muchas sanidades de diferentes índoles. Vamos inmediatamente al don de hacer milagros. Y es cuando el Espíritu Santo escoge actuar por encima de las leyes de la naturaleza, obrando a través de una persona disponible. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Segunda de Reyes 2, del 9 al 14, vemos cuando Eliseo dividió el río y cuando lo golpeó con su manto. O sea, el curso natural era que ese río corriera, pero Eliseo tomó el manto y el río se dividió en dos. Entonces vemos algo milagroso, sobrenatural, intervención en el curso ordinario de la naturaleza. Juan 2, del 1 al 11, vemos que Jesús convirtió el agua en vino, otro milagro. Entonces, el don de fe, les dije yo, recibe, y el don de milagros, obra, da. Bien, vamos a ir rápidamente entonces a los dones de inspiración, los dones que dicen algo. Primero, la profecía. ¿Qué es? Es declarar un mensaje de Dios en una lengua conocida. Profetizar en hebreo es fluir delante, derramar, burbujear como una fuente. Eso significa profetizar en hebreo. Profetizar en griego significa hablar por otro, hablar por Dios o ser su portavoz. Primera de Corintios 14, 1 al 5, en el verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estos tres ingredientes debe tenerlo la profecía. El que profetiza edifica la iglesia. Eso está en el verso 4. Entonces, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento habían profetas, y la profecía era para predecir, pronosticar sucesos futuros. Vemos a Isaías hablando acerca del Mesías, vemos la profecía de Joel con el derramamiento del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, profetizar no nos hace un profeta como oficio, sino que es ejercitar el don. No porque tú un día ejercitas el don vas a ser un profeta de oficio. Eso hay que como aclararlo. Para que se pueda decir que una persona es profeta de oficio, debe operar el don de profecía, los dones de revelación, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Estos se relacionan entre sí y pueden formar el carácter de un profeta de oficio, y este puede ser desarrollado de una manera sobrenatural. En Hechos 21:10 vemos un ejemplo con el profeta Agabo. Dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y él hace un acto profético y se amarra las manos y los pies y declara esta palabra. Y tal cual como él lo declaró, así sucedió. Entonces el profeta dice: así ha dicho el Señor, y se cumple. Recomendaciones, si tú quieres seguir aprendiendo de esto, en 1 de Corintios 14:29 hay muchas recomendaciones para ejercer este don y para hacerlo con orden. Vamos inmediatamente al don de lenguas. Los diversos géneros de lengua son una emisión sobrenatural por el Espíritu Santo en lenguajes nunca
aprendidos por el que habla, ni comprendidos por la mente del que habla, ni necesariamente siempre entendidos por el que oye. Entonces, Primera de Corintios 12:10 dice que a otros diversos géneros de lengua o diversas clases de lengua. Y en este don es un milagro vocal, porque tú hablas un lenguaje que a lo mejor no conoces. Es una señal para los incrédulos. Entonces también es una evidencia del bautismo. Hablarán en nuevas lenguas, dice Marcos 16:17. Es una evidencia para los nuevos. Entonces, 1 Corintios 14:18 dice que Pablo habla en lengua más que todos. Y este es un don devocional. Nosotros lo podemos ocupar cuando estamos en la intimidad con el Señor. Si tú quieres crecer en tu espíritu, tú tienes que estar ahí y buscar la presencia de Dios, porque también Corintios dice que el Señor te puede dar la interpretación para que seas edificado de tu oración. Y también podemos nosotros a través del don de lengua llegar al corazón de Dios, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces eso en sí es el diverso género de lengua, que hay muchos idiomas que podemos dominar. Bien, interpretación de lenguas, que es el último don. Este don permite que el don de lenguas sea de beneficio para aquellos que escuchan, porque diversos géneros de lengua, con la interpretación de lengua, eso podemos formar una profecía. Y si viene la interpretación, entonces nosotros podemos edificar a la iglesia. Y es la demostración sobrenatural del significado de las lenguas, o sea, de lo que yo estoy diciendo, viene la interpretación. No es traducción, sino que es interpretación. 1 Corintios 14:5 dice: mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Algunas personas dicen, pero el mensaje en lengua es largo y la interpretación es corta. Por eso, porque es una interpretación, es una inspiración que viene de Dios, que tú puedes entender ese lenguaje. Bien, interpretación es la demostración sobrenatural por el Espíritu de Dios del significado de lo que se ha dicho en lenguas. Entonces, yo recuerdo un testimonio, aquí cortito, que Ulises una vez habló en lenguas portugués nativo, y había una persona que era de Brasil, y el Señor le habló en su idioma nativo, y eso fue una tremenda bendición. Tenemos que recordar que todos los dones son para provecho y edificación de la iglesia. No es para que se me suba el ego, no es para que yo, sienta que soy poderosa, no. Y los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Amén. Entonces, solamente una pincelada. Debemos orar para interpretar las lenguas. Espero que les haya quedado claro. Quiero orar para que el Señor pueda empoderarnos con su presencia y con los dones del Espíritu Santo. Señor, gracias porque sé que tú tienes el poder de capacitar a tu iglesia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta capacitación, Señor, es para ser testigo, es para que la gente pueda ver que tú has resucitado y que tú estás vivo en medio de la iglesia. Yo te pido, Señor, que dotes a tu iglesia con los dones espirituales, porque Espíritu Santo, tú eres el que reparte como tú quieres. Nuestra labor es poder orar para recibir el don que tú nos vas a dar. Gracias, amado Jesús. Bendice a cada uno a través del nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.